Les habla el conejo Taco que sigue sufriendo con su tesis. Hoy me desocupé temprano de mis actividades, así que pude prender stream y leer el episodio en directo con mi canal en español. Pero sé que no todos ven el stream y solo quieren saber lo que pienso del episodio de hoy. Sinceramente el capítulo 4 estuvo buenísimo y lleno de referencias que te seguro muy pocos van a entender. ¿Quién diría que al fin puedo hacer uso de las historias secundarias que yo y muy pocos han leído? Así que si quieres entender el episodio de hoy a detalle, quédate acá o tendrás un entendimiento insípido de lo que salió hoy. Pero antes de seguir, sé que dije que no tengo tiempo para los saludos, pero al menos quisiera saludar a los miembros del canal que llevan muchos meses pagando la membresía más cara, tanto a los que son de mi público en español y a los de mi público en inglés. Ahora sí, comencemos con Análisis del Arco 10, episodio 4. Sé que a muchos de ustedes les gustó la parte donde Subaru habla sobre traer las locomotoras a este mundo, y no es que no me haya gustado, pero simplemente siento que palidez ante las revelaciones posteriores. Claro, agradezco que gracias a que se metió el tema que se pudo volver a mencionar a Vincent, a quien considero uno de los mejores personajes de la obra. Es bonito ver que Subaru lo tenga presente y piense en él. Después de todo, estuvo 2 arcos enteros a su lado. También producto de la mención del tema de la locomotora, tuvimos una reacción tierna de Patrache, quien se sintió ofendida cuando Subaru pensaba que la locomotora sería más útil para largas distancias. Son momentos que no significan nada en la gran escala de las cosas, pero aún así son siempre buenos de tener. Pero después de esto vendría lo más importante y la razón por la que escribo esto. Cuando Subaru decide descansar un poco apoyándose en la cabeza de Betty, ella y el chico empiezan a hablar de la esfera negra que contenía el Aldebarán. Al fin tenemos una mención a las consecuencias del arco 9, algo que no gustó a muchos por cómo terminó, pero lo más interesante es que Subaru vuelve a repetir las palabras que dijo en el arco pasado. Ahora será alguien que busque, averigüe y descifre los misterios del mundo de Lugúnica. Él siente que hay cosas que debe y necesita saber. Durante el trayecto la conversación se toma seria al analizar la esfera negra que Subaru lleva al cuello. Beatriz detecta en ella un rastro de su madre, Echidna, lo que lleva a ambos a discutir el inquietante borrado de la historia de la bruja de la codicia. Allí Beako menciona por primera vez en la historia principal la magia llamada Dream Arts. Esta es una magia que, si bien recién fue mencionada en la novela principal, en realidad ya la hemos visto en acción y nunca nos dimos cuenta. El mundo que manifestó Echidna en la segunda temporada es un mundo producto de este conjuro. Se dice que en este mundo el usuario de las Dream Arts puede inducir una idea en sus objetivos y así doblegar sus espíritus a su voluntad. De hecho, en el canon original de las novelas, las demás brujas parece que se dieron cuenta de eso, y por eso cuando Subaru rechazó la oferta de Echidna, le dijeron a ella por qué guió a Subaru para que la rechace, si es que ella tenía los medios para hacer que la acepte. Durante mucho tiempo no sabíamos a qué se referían ellas con que Echidna pudo haber hecho que Subaru acepte el contrato, hasta que se reveló la información de las Dream Arts. Resulta que Echidna también es usuaria de esas artes desconocidas, y es por eso que las demás brujas se preguntaron por qué simplemente ella no usó esas artes para hacer que Subaru la acepte. Aunque debo aclarar que al momento de reescribir esto en la light novel, el autor borró la parte de las brujas donde insinuaban esta posibilidad, pero eso ya es otro tema. Sin embargo, Echidna no es la única usuaria de artes de los sueños en la actualidad. De hecho, ella misma dice que hay 2 personas que son más versadas que ella en ese arte. También agrega que si estas personas se lo propusiesen, podrían volverse fuertes brujas gracias a este poder. Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Déjame que te reproduzca el video que lo explica. ¿Sabías que hay una elfa que busca a Subaru en este momento en la novela? Hace unos años existía un videojuego de Re:Zero llamado Link. En este juego había una elfa que tenía 2 personalidades, Xion y Lilac. De una forma u otra, ambas lograron dejar el universo del juego y cruzaron al universo de las novelas de la obra. No recuerdan muchas de las cosas que hicieron en el juego, pero sí recuerdan que hubo alguien que hizo que ambas se llevasen bien y que incluso esta persona les enseñó algo de inglés. Ellas no lo saben, claro, pero en el juego ellas ayudaban al jugador, o mejor dicho, ayudaban a una versión alternativa de Subaru. Así que te imaginarás su sorpresa cuando un día de forma misteriosa llegan al universo de las novelas y escuchan a alguien, una persona llamada Echidna, le escuchan a ella hablar en inglés. Dedujeron que esta persona que acaban de conocer debe de estar conectada con aquel al que no pueden recordar. Así que llegaron a un acuerdo. Se unirían al grupo de viaje de Echidna a cambio de que ésta eventualmente les diga todo lo que sabe acerca de aquel chico, aunque ella ya les advirtió que ese tonto muchacho es una entidad a la cual ni siquiera ella, la bruja del conocimiento, entiende del todo. Todo esto que narro ocurre poco tiempo después de la segunda temporada. No sabemos qué anda haciendo Echidna y este grupo durante los sucesos de la traición del Aldebarán. Pero hace poco en una novela de Feld, se reveló que en la siempre nevada ciudad de Busteco acaba de renacer una bruja. Esta casual revelación es una referencia a todas las aventuras que ha tenido el grupo de Echidna, y que desafortunadamente para ella, quien quería mantener un perfil bajo, su existencia ya fue notada por aquella nación.
Recuerda que tengo más datos poco conocidos de Re:Zero en mi canal. Desde que hice ese video ha salido un nuevo lore de Sean y Lilac, pero es un lore que obviamente ahora no viene al caso porque estamos hablando del arco 10. Pero sí puedo decirte que es muy probable que el autor piense incluirlas a ambas pronto en la novela principal. Pero quiero que sepas que cuando digo pronto es un tiempo relativo. Puede que sea en el siguiente arco, puede que sea en el arco final. Afirmo esto con seguridad debido a que ya tenemos constancia de que cuando el autor menciona un concepto o mete información indirecta de ciertos personajes es porque pronto aparecerán. Por ejemplo, muchos acá conocieron a Yae recién en el arco 9, pero en realidad, si relees la obra principal, verás que Yae era un personaje que ya se venía anunciando con pequeñas referencias desde el arco 7. Por eso, para mí no fue una sorpresa que ya apareciese en el arco 9. Después de todo, su llegada ya estaba siendo mencionada de forma indirecta. Ahora que en el arco 10 mencionan la existencia de las Dream Arts, hace que tenga las expectativas altas por la llegada de Sean y Lilac al canon principal. Encima, Subaru y Betty hacen referencia a cómo es que no quedan muchos usuarios de este arte, lo cual nuevamente es una referencia al pasado de las elfas. En fin, mi predicción es que ellas aparecerán en el arco 12 y pienso eso porque es el arco donde creo yo regresará Echidna. Y como las elfas están con ellas, pues es muy probable que ellas aparezcan allí también. Otro asunto interesante que se tocó el día de hoy fue sobre la sospecha de Subaru con respecto a que el registro de las brujas anda siendo borrado por alguien que probablemente sea el culto de la bruja. Entonces hace una conexión y dice que le resulta extraño cómo es que parece que siempre que hay un objeto relacionado con el legado de las brujas, aparecen ellos a reclamar el objeto. ¿Esto es verdad? De hecho, los sucesos de la tercera temporada no fueron la única vez donde el culto intentó hacerse con los objetos dejados por la bruja. La mención más antigua que se tiene constancia es que hace más de 10 años antes del episodio 1, Regulus atacó ese lugar buscando aparentemente un objeto que pertenecía a una bruja. Luego, varios años después, en las historias de Anastasia, se revela cómo es que Capella ordenó a uno de sus hijos la búsqueda de otro objeto de Echidna. Y, finalmente, en la tercera temporada, en el mismo lugar donde habían 3 objetos de la bruja, vuelve a ocurrir un ataque. Esto hace sospechar a Subaru que el culto anda tratando de borrar todo el legado de las demás brujas. Pero esto no termina acá. Cuando Subaru seguía hablando sobre quién fue el que pudo haber dado esta orden, parece que pensó en alguien. Y justo cuando lo iba a decir, Betty no se aguantó y no pudo evitar cerrar la puta boca. Porque no cerró la jodida boca, no vimos la deducción de Subaru sobre quién pudo ser esta persona. Personalmente yo pienso que iba a decir Flugel. Subaru ya sabe que aquel tipo es un individuo malévolo y calculador, alguien que no tiene reparo en usar a chicas para sus planes. Después de todo, fue él quien condenó a Shaul a 400 años de soledad, así como pasó con Betty. Claro, soy consciente de que no se ha confirmado que Subaru sabe lo que Mila sabe de Flugel, pero aún así quiero hacer una predicción. Mi predicción consiste en que en futuro, cuando se vuelva a tocar este tema, Subaru diga que sospechó de Flugel. Pero pasemos a la siguiente sección. La verdad, la parte que viene ahora no es tan interesante. Se habla sobre cómo es que Ron los recibe y también se dice cómo es que probablemente Ron sea el último de su raza, la raza de los gigantes. Sabemos que Ron no ha visto a otros gigantes desde hace mucho tiempo, incluso se deja en claro que Segwin exterminó a los gigantes de esta raza, así que parece que el legado de esta gente pronto morirá con Ron. Hay una pequeña charla y remembranza de la forma en cómo Subaru conoció a Ron y su nieta, pero la parte más interesante es la parte de Garfield, quien muestra cierta madurez, no solamente en cuanto a su poder, sino también en cuanto al manejo de sus emociones. Los que leímos el arco de Volache sabemos que Garfield se enfrentó a duros oponentes en esa parte, y para derrotarlos tuvo que aceptar los consejos y fuerza de otros. Parece que estas experiencias hicieron que ya no ataque a Reinhardt en cuanto ni bien lo vio, así que bien por el muchacho. Y así como a todo el campamento que erice Subaru tras los sucesos del Aldebarán, ahora Subaru pide a todo el campamento que ericiera a Garfield como recompensa. Luego le informan a Subaru sobre los sucesos que pasaron en la capital, y Reinhardt con el protagonista acuerdan ponerse al día en una escena que lamentablemente no veremos. Sí, sé que hay una escena sobre la espada Rey, pero no es una escena interesante para mí, porque bueno, fue un shock para mí saber lo de la espada final del arco 9, ahora ya no me trae tanta esa información, pero aprovecho para poner un short que hice sobre aquella espada y que seguro encontrarás interesante. ¿Sabías que esta escena tiene un spoiler que tardó 13 años en revelarse? La espada Raid es probablemente el objeto más poderoso del universo de Re:Zero, no solo por sus capacidades indestructibles, o su capacidad para describir la realidad al atacar, sino también porque al tener voluntad propia solo se desenvaina ante oponentes dignos. Antes del episodio 1 del anime, sabíamos que Reinhardt ya lo había desenvainado 3 veces. No sabemos contra quién lo usó las 2 primeras veces, pero sí tenemos constancia de la tercera vez. En esa ocasión fue usado en contra de Cecilus Segmund, la persona más fuerte del país vecino. La cuarta vez que se desenvaina la espada vendría en la tercera temporada, justo en el momento donde se enfrenta a su abuela Teresia. Pero lo que nos importa ahora es la quinta persona con la que se usó, Subaru. Sé que probablemente ya hayas escuchado este dato hasta el hartazgo en la emisión del arco 9, pero lo que ando seguro que no has escuchado son las pequeñas pistas que el autor dejó con respecto a Subaru siendo calificado como digno en estos 13 años de historia. La primera pista sobre esto la vemos en el episodio 1,
Cuando Reinhardt conoce a Subaru, hay un pequeño ademán de este donde toca la espada, indicando de esta forma que la espada está lista para ser desenvainada por considerar digno el protagonista. La segunda pista viene de la novela de la tercera temporada. Verán, hay un diálogo que fue eliminado donde se deja abierta la posibilidad a Subaru siendo digno. Cuando Reinhardt le da su espada a Subaru antes de pelear con Regulus, Subaru dice que si es necesario, él usará la espada y cargará en contra del arzobispo. El santo de la espada solo le responde diciendo que incluso él no podría desenvainarlo. En su momento creíamos que dijo eso porque la espada calificaba a Regulus y Subaru como indignos por igual, pero ahora que sabemos que siempre fue considerado digno, en realidad Reinhardt dijo esa peculiar frase porque aunque Subaru sea digno de la espada, simplemente no puede usarlo en contra de alguien indigno. Es por eso que remarca sus palabras con incluso tú. Lástima que el anime omitiera esta parte. Pero otra escena que también cambia mucho retrospectiva ocurre también en ese momento. Hablo del momento donde Reinhardt anuncia a Regulus que no es considerado digno por la espada. En ese momento vemos al hombre que no es considerado digno por la espada empezar a quejarse de la situación, mientras de fondo el hombre que es considerado digno por la espada solo se ríe de la situación. Sin lugar a dudas, este es un contraste interesante. Un contraste que fue planeado hace más de 10 años. Recuerda que he iniciado una serie sobre todo el contenido cortado de Re:Zero en mi canal. Solo haz clic en el video enlazado abajo. Pero eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este análisis que hice mientras hacía mi tesis. Recuerda que tengo más contenido en el canal y si te gusta, considera apoyar el canal para que pueda seguir trayendo contenido sobre esto. Y si no puedes, considera dejar un like y un comentario que ese tipo de tonterías le gusta a la plataforma. Nos vemos.